Primera casa. Y vale verga. Y sigue. Ah, no, acá me van a. ¡No! ¡Sí, mouse! Hola a todos, estamos en un nuevo video de este pequeño canal. Esta vez estamos en Friday Night Funkin' en un mod navideño. Tiene contenido interesante que todos merecen la pena ver. 2 semanas con 4 canciones, así que vamos a jugarlo. The Holiday Mod parte 1. Los niños encuentran regalos debajo del árbol, es muy satisfactorio. Y por eso Navidad es para jugar anticipada y sorpresa. En resumen dice como que valoro lo que tiene esto de las cosas, etcétera. Carol le dice nice. Esta traducción es muy larga, me da Mucha paja. Carol llama a Girlfriend y le dice wanna hang. Sorry, voy a salir con vos en este año. Y poseso. Ah, bueno, no les conté, estamos con presentación de guitarra. ¿Por qué? Porque tengo ganas de jugar con guitarra, así de simple. No creo que llegue a ser tan complejo como para no usarla. Algo bastante easy. Es como el tutorial en la semana. De hecho creo que este es como el mod oficial de Navidad de Friday, porque es el que está mejor pulido y mejor hecho. Esos zooms, ¿no? Que está hecho con Stitch Guinea. De hecho, para poder instalar este mod tienes que ponerlo por sobre el Stitch Guinea, lo que de repente me trae bugs o cosas raras. Re F. Nice, menos FC. Bueno, la predicción me falló. Pam. Oh, gente, aprovechen. Nuevamente díganme en los comentarios qué cosas les dieron para Navidad, cómo la pasaron. Si vienen algo tarde y ya prácticamente va a ser año nuevo cuando suba este video. ¿Qué? Coméntenme de todas maneras. Siempre es bueno reforzar los buenos momentos. Además, si apoyas al canal de Yes dándole interacciones en los comentarios, qué mejor. Obvio, siempre con respeto y no andar de presumido por ahí. Hay que hacerlo bien bonito, gente, respetando a todos en la comunidad. Debo admitir que ese efecto en el que todo salta está bien chulo, bien mono, como dicen los... No sé en qué países hablan así, pero lo he escuchado. Nah, y ya, al fin terminó la primera canción. Ya, mucha lentitud, gente. Quiero fuerza, quiero poder. Ah, dice, es una tradición en los DRs cantar de puerta en puerta. Y Buffen dicen, hace más frío que la chucha. Entonces, Griffith lo convence a besitos. Y Podrick se preparan para salir a cantar de puerta en puerta. Primera casa. Y vale verga. Creo que es la realidad de... Bueno, no sé qué... Coméntenme si en su familia han hecho eso alguna vez. Cantar en puerta en estas fechas. Nunca lo había oído. Por favor, no te lagues. Piralele. Canción típica de Villancico. El mismísimo que sube el agua tarde. De hecho, el mod de Halloween también lo subí tarde. Así que... soy el antisistema puro. Mira, casi muero porque se me quedando pegado el juego. No sé qué Boyfriend sigue cantando abajo si no está cantando él. Se quedó re bugueado con la boca abierta. Al fin cantaste. Viralele. La verdad me gusta mucho el diseño que hicieron para el tema de la puerta. Está muy bien pulido. Y es el mod didáctico diferente al resto. Caminaron alrededor y cantaron en 18 y 19 casas. Pero caminaron 12 millas y decidieron encontrar un lugar para quedarse. Ahí encuentran a los Skid and Pump y dicen, vamos a divertirnos. Yo en Navidad no me metería a casa ajena, sinceramente, gente. Menos si me dicen, vamos a divertirnos.
He visto muchas películas para saber que esa es una mala señal. Siempre te dan muchos dulcecitos y luego ya sabes lo que pasa. Bastante buena, ¿eh? La canción le tira facha al este. Lo que no entiendo es por qué Boyfriend está tirado en el piso. Está haciendo como batalla de flexiones. Igual, me sorprende a veces cómo rayos mis dedos responden a esas cosas. Me gustó el efecto ya. Yeah. Ah, no lo hicieron. Me deja mal parado. Lo mismísimo que hace flexiones navideñas, wey. SIP, Skit and Pump. Yo vengo. Ah, ¿qué? ¿Viste? Yo les dije que era mala señal hacer eso. Meterse a casa ajena. Están viendo en la tele y dice que hay un robo billonario y que los responsables son de ahí Pico. ¿Tan Pico? Y le brillaron los ojos a Boyfriend, por lo que Boyfriend va a meterse al robo. Y dice que está en una trampa y hay que salvarlos a todos. Y Boyfriend le vale madre, no va a salvar a nadie. Pico no está envuelto por la policía gay. Él solo está interesado en el homicidio. ¿Qué? En resumen, Pico no le importa el dinero, solo quiere pitearse a los güeros. I don't know. Perdón si no me di la flojera de traducir pero es que realmente no... Siento que no va el caso. Quiero hacer un video traduciéndolo a mi manera, con mi poco inglés que realmente sé. Así que... si quieren ganarse un fijado, gente, expliquen el mod en la caja de comentarios y podrían ganarse un querido fijado para que la gente lo lea y sepan el contexto de lo que está ocurriendo. Eso le llamo trabajo en equipo, gente. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo ella es mala? Creo que dije Carlos otra vez en alguna parte del video, estoy seguro. ¿Por qué son de... Ah, creo que ya sé más o menos por qué la pusieron en ese rol. Y no me gusta que la pongan en ese rol. Me siento ofendido. Ya, esta parte se viene potente, me gusta. El centro mapeable del mod. El rescate. Y acá con guitarra. Igual es bastante bien, piola. El pelón, esta gente. Llama night, yeah. Nama, yeah. Y sigue... Ah, no, acá me van a matar, gente. ¿Cómo queréis que haga esto con una mano? Podría intentar... Ya, creo que puedo. Creo que no puedo. Pero lo estoy ya, entre intento va a salir. Total, ya queda poquito de canción. Pa. Oh, y logramos superar la canción, aún así de esta manera. Y bueno, termina la primera semana, pero tenemos una segunda semana nueva que se estrenó hace nada, así que vamos a probarla. Y acá tiene contenido interesante, gente. ¿Cómo que no hay señal? ¿What? ¡Ah! Ahora estoy jugando un juego de Navidad con Senpai. ¿What? Póngame algo de contexto, no sé. Bueno, el anterior contexto no lo leí, así que... ¿qué sentido tiene que me pongan contexto si no lo estoy leyendo? Esta canción... Ah, ya. Mucho que le ponen empeño a este mod, aún después del su fecha de lanzamiento.
Feliz Navidad. Inserto Donkey Kong cantando Feliz Navidad. Bueno, mientras sea diciembre es Navidad, gente, así que me limpio las manos todo este modo tarde. Ya enero ya sí me pasé, es muy tarde. Ve, se me buguea el verde por alguna razón. Queda como mantenido y no está mantenido. Ya, cambio de imagen. Es raro que... Ah, me adelanté. Esta parte del mod está hecha como en un formato cuadrado. No de lo que estamos acostumbrados. Nice, aplausos. Estoy chamullando. Hey, Shrimp, te necesitamos en la estación ASAP. Después, ahora vamos. ¿Qué pasó? ¿Están matando verde? No, canela. No, la luz. No. La luz. Algo nuevo, no. Según nuestro equipo hay un terrorista aéreo a 3 minutos de aquí. Aparentemente de la poca información que tenemos, odia la Navidad y busca destruir cualquier cosa relacionada a ello. Y acá es cuando tú entras, cantando con música alegre de manera muy ruidosa. Todo es posible, y realmente me refiero a muy, pero muy ruidosa. Así que hay que salvar la Navidad, hermano. Hay que salvar la Navidad y punto. Así que van a meter bulla para salvar la Navidad. Supone que no salió ningún mod de la película de Halloween en Navidad. La de Jack. No salió ninguna de las dos fechas, lo cual es raro. Vamos, tank, metamos ruido. Ya, no se está poniendo feo, Tacman. ¿Por qué estáis poniendo tan bélico? Hermano, estoy con guitarra, por favor, no me ataques así. Bueno, es parte de cantar ruidosamente, ¿o no? Pam. Ahora que lo pienso, ¿qué hace Tacman acá? Pararam. Comenten todos en este momento. Michi Tacman. ¿Por qué? Porque sí. Es la forma de poder saber que se están viendo realmente los videos. Comentando lo que ocurre en un video específico. Digo, en un momento. Ustedes me entienden, en una parte específica del video. Igual está potente el mapeo, me tiene bastante problemado en los dedos, me da tendinitis instantáneamente. De hecho ya el dedo ya no me reacciona tanto como al principio, por el cansancio.
Ya me falta fuerza en la mano, gente. Ah, al fin terminó. Con 18 fallos. Bastante bien. No esperaba peor. ¡Oh, animación! Alright. ¡Hey! ¡Dale! 2, 1. ¡Pégale! Murieron. Repearon instantáneamente. ¡Ey! ¡Ey! Yo sé lo que viene, yo sé lo que viene. No, pero senda publicidad me acaban de meter en la cara. Bueno, ellos hicieron la Navidad prácticamente, así que están en todo su derecho de meterse en el video. Nuevamente la bebida tapa el día. Y ni siquiera me pagan por esto, gente. Hay que seguir cantando la canción. Oh my god, totalmente. No me digan que vamos a empezar a cantar una canción de Coca-Cola. Ah, ya, menos mal, no es lo que yo creía que era. Me sale el icono de Mom, pero está cantando Girlfriend. What the fuck. Oh, ya, Slade con nota. If you... Ahí está, Mom. Por un diseño que probablemente la mayoría de las personas acá van a querer entrar al video. Si lo pongo en miniatura. Me gusta esto que queda como un versus 3 en el cual yo no me meto y sigo siendo meramente boyfriend. De hecho hubiera quedado un mono que también hubiera una tercera barra de notas, pero un poquito enredado, la verdad. O un cambio de skin entre Mom y Girlfriend. Me sorprende que hicieran tantas canciones de Navidad para hacer tantas canciones en el mod. Fuera de huevo. Param, pam, pam. Ahora ve, como que pasamos de una canción súper compleja a una super easy. ¿Qué le pasa al orden de las canciones? Bueno, no todo es dificultad, gente, en todo caso. Mom, ¿qué estás haciendo aquí? Es lo que usualmente se debería decir en una situación así. ¿Y perderme mi canción favorita? Por supuesto que estoy aquí, baby. ¿Y tú qué estás haciendo arriba de un camión de coca de todas maneras? Estamos buscando a un terrorista aéreo. Oh, no, ¿ese de aquí? ¿O ese de allí? Y listo. Ripió, instantáneamente ripió. Y creo que también se crashó el juego, gente. Y aparece Thor. Oh, no puede ser. Thor quiere arruinar la Navidad. Ah, estoy diciendo muchas palabras en inglés que no entiendo. Pensaste que te saldrás con la tuya deteniéndome. Holy shit, Tom. ¿Es Thor o Tom? Por Friday Night Funkin'. Mi girlfriend llama a Pico. O invocando a Pico. Y de la nada aparece Pico. Bueno, pero si es el antiamante alegre Pico, si intenta detenerme tendré que enviarte al infierno. Tú distráelo, boyfriend, con tu canto. Voy a usar el mouse para disparar a los thrusters, mientras que tú con el botón left, right, izquierdo del botón del mouse. ¿What? No, tengo que usar el mouse, me estoy viendo. No pareciera que tengo cursor. O tengo que apretar el botón. Bueno, acá tengo el mouse, gente. Voy a apretar clic cuando sea necesario, supongo. ¿Para dónde rayos me afirmo la guitarra? No funciona, gente. Voy a intentar apretando la nota nomás. Ya tengo que apretar la nota nomás. Nada que ver el mouse. Digo, me andan mintiendo. ¡No! ¡Sí, mouse! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Tengo que disparar la...
Pero lo dice. Pero realmente me decía que si pierdo va a destruir la ciudad y si gano va a destruir la ciudad. Lo cual tiene bastante lógica para mí. Ya gente, ahora sí que si resulta que todo este tiempo no tenía que dispararle al cañón, sino tenía que dispararle al propulsor que tiene en la espalda. Bueno, no en la espalda, sino en el... Ya me entienden. Es difícil la weá, qué mierda. Oh, penita. Por favor, ya no vengas a jugarme con esa mecánica fea. Moviendo la guitarra me pegaron un huevo. Al fin, ahora sí no puedo fallar. No, güey, otra vez. Odio este mod, gente, se lo juro, lo odio con mi alma. 3, 2, 1, go! Alright, if I win, I get to destroy the entire town. If you win, I get to destroy the entire town. Deal? Yeah! Perfect. Al fin, weón, llevo como media hora solamente en esa maldita parte. Weón, qué chucha. Ya, valió verga el güero. Sin embargo, que tenemos otra canción secreta. Vamos a jugarla primero en modo manía y después en modo taiko para que vean menos de qué trata. En resumen es una... Supongo que hace mucha referencia a la serie, esta parte, por los diálogos que tienen remedio. En resumen, un santa malo, que supongo que tiene razón con la serie, secuestró al santa bueno. Así que hay que acabar con el santa malo, mientras me va quitando HP constantemente. Sería bueno que no me quitara tanto HP, la verdad. Lo apreciaría mucho. Estoy jugándola tranquilamente y voy perdiendo vida igual, o sea... Te ha hecho bastante como para finiquitar al jugador. Mira cómo pierdo vida perdiéndola todas.
O sea, ¿qué onda? How can you defeat somebody you can't recognize? Ahora no lo pueden reconocer. Which one do I shoot? Ustedes, suscriptores, You idiot, you shot the wrong Santa. no sean comer, por favor. Identifiquen bien al viejo pascuero. Creo que ya termina. ¿Cuál será el final del episodio entre Santa? ¿Nunca lo derrotan? Me siento ofendido. Deberían derrotar a Santa. Ahora que va, la razón por la cual quiero hacer este video, que es este modo. One down. La primera pelea, pero en modo Taiko. Para los que no saben, Taiko es el juego rítmico más popular de Japón. Que consta en esto, pues hay pelotas rojas y azules y tienes que irlas apretando. La grande hay que apretar los dos botones correspondientes al este. Probablemente no lo llegue a pasar porque, se los digo, está... Me gusta mucho que hayan implementado la mecánica, pero no está completamente del todo pulida. De hecho, si se dan cuenta, la skin de... es un PNG y esto dificulta mucho en un juego de este estilo, donde importa mucho la llegada de la nota. Más si me tanto dan HP que es como bien difícil pasarlo. Dado el punto que lo apretas bien, pero no te lo cobra. De hecho, es como cierto delay. Tan. Estoy muy atento, gente. Porque está bastante complejo. Por esta parte que les digo como del offset, que está como medio retrasado. Do I shoot? Oh, le alcanzamos a dar el balazo. Oh, no suena nada. Pero se lo está haciendo bien, ya el juego se va a buguear. Los saludos del día de hoy son para George653, a Felipe.mc y a MiniBuo18 por seguirme en Instagram. ¿Qué esperas para seguirme en Instagram ahora mismo? Yo. Bueno, gente, ese ha sido el mod de navideño donde Thor quiere arruinar la Navidad. Espero que les haya gustado, sufrí mucho. Dale like, suscríbete y únete a este servidor de Discord. Ahí estaremos en un próximo video. Bye.